Seguimos en Congreso Matinal y nos vamos a trasladar a esta hora hasta el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, porque se va a llevar a cabo el Foro de Ciencia y Tecnología en la gestión de los recursos hídricos en el Perú. Esto encabezado por el congresista Kenji Fujimori Iguchi. Adelante, por favor. Señoras y señores, sean ustedes muy buenos días. El Congreso de la República les agradece su gentil asistencia. Estamos reunidos en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea con motivo de la realización del foro denominado Ciencia y Tecnología en la gestión de los recursos hídricos en el Perú. Este evento está organizado por el despacho del congresista Kenji Fujimori Iguchi. Vamos a recibirlo al organizador de este evento, al congresista Kenji Fujimori, para las palabras de inauguración. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Muy buenos días, apreciados miembros de la mesa de honor, congresista Dalmiro Palomino, doctor Abelardo Amador de la Torre Villanueva, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, ingeniero César Dávila Vélez, director ejecutivo del programa Mi Riego del Ministerio de Agricultura, doctor Guillermo Lorenzo Vilches Ochoa, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Agua de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y doctor Alberto Dante Maurer, jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Apreciados funcionarios, investigadores, académicos y alumnos en especial. El agua hace al hombre libre de la miseria, pero cada año los huaicos destruyen vidas, pueblos, carreteras y puentes. Cada década hay un fenómeno del Niño ante el que no tenemos respuesta. Hemos perdido el control del ciclo del agua de los Andes. Hace falta una política pública para recuperar el control del ciclo del agua de los Andes perdido hace siglos. No es pues un modesto programa gubernamental, sino una política de Estado lo que necesitamos para recuperar el control del ciclo del agua que nuestros antepasados conocieron. Una política pública para volver a aprender a controlar los huaicos, el desborde de los ríos cada verano y su agotamiento en invierno. El agua es el instrumento estratégico para el salto de la economía peruana al siglo XXI. Hoy, el conflicto entre las comunidades andinas y las empresas, casi siempre por agua, es el principal obstáculo del Perú para el siglo XXI. Se trata entonces de resolver los conflictos entre las comunidades y las empresas. En este sentido, el fenómeno del Niño de 1998, que fue un desafío sobrehumano, nos dejó una tremenda lección. Había que buscar la causa de los huaicos y del desborde de los ríos, y la respuesta emergió de la Sierra del Perú. Se hallaba en una tecnología ancestral, unas formas circulares en la puna de Ayacucho dieron la pista. Eran zanjas casi borradas en círculos concéntricos alrededor de un promontorio o una hondonada en las punas sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, obra humana abandonada hace siglos. Los comuneros del Perú le llaman sembrar agua. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es sembrar agua? La red de surcos concéntricos trazados en el suelo sirve para atrapar el agua de la lluvia, impedirle ir a la pendiente a formar un huaico y obligarla a penetrar en el suelo, a discurrir lentamente por cauces subterráneos
hasta salir por los puquios naturales a todas las alturas, en todos los pisos ecológicos al mismo tiempo. Señoras y señores, así comienza la recuperación del control del ciclo del agua de los Andes. En la diapositiva que tenemos al frente podemos ver los patrones de precipitaciones sobre los Andes en el mes de julio, durante los meses de seca. En la siguiente diapositiva es lo opuesto, son las precipitaciones sobre los Andes y en la costa durante los meses de lluvia, que es en enero. Entonces, no es difícil estimar el área de las punas del Perú, donde puede emplearse esta tecnología ancestral innovándola. 2 millones de hectáreas desde Puno hasta Cajamarca. ¿Cuánta agua puede captarse en 2 millones de hectáreas de puna innovando la tecnología ancestral? 10.000 millones de metros cúbicos de agua. Es un volumen equivalente a 20 veces la represa de Poechos, 4 veces los 10 reservorios mayores del Perú, que suman 2.700 millones de metros cúbicos. Es un volumen similar al de un lago Titicaca entero dentro de la cordillera de los Andes, en 5 años. Siguiente diapositiva. Ahí podemos observar el ciclo del agua de los Andes. 2 millones de hectáreas de puna, lo que equivale a 10.000 millones de metros cúbicos de agua dentro de la cordillera, y lo que equivale básicamente a tener un lago Titicaca debajo de la cordillera. El primer resultado es la recuperación del medio ambiente de las punas, donde el pasto vuelve a crecer. La reforestación es el segundo. Los árboles harán más adelante el trabajo de fijar el agua en el suelo. En pocos años, 2 millones de hectáreas de árboles nos darán una industria maderera que pagará con creces toda la inversión. La reforestación de la puna trae además un cambio climático que permite la agricultura en las tierras altoandinas y también hace posible una industria alpaquera innovando la tecnología del tejido tradicional. Por ejemplo, la comunidad de Corani teje hoy fibra de alpaca con microfibras de plata de la mina en las tierras comunales para producir tejidos resistentes a las bacterias. Las oportunidades de trabajo en zonas altoandinas pueden reducir la migración a la selva a sembrar hoja de coca. La superficie potencial para la siembra y cosecha de agua es de 2 millones de hectáreas de puna, entre los 3.800 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, y se distribuye entre 19 regiones. Arequipa, 451.000 hectáreas, Ayacucho, 444.000 hectáreas, Puno, 287.000, Cusco, 146.000, Junín, 129.000. Voy a parar aquí en Junín porque fue ahí donde empezó el programa Sierra Verde, programa de siembra y cosecha de agua. Sobre todo, sembrar agua y reforestar es la bisagra natural para reunir a las comunidades y las minas de los Andes. Pero ese libre contrato entre comunidades y minas necesita ser rodeado de una política pública que incluye 4 garantías. Primero, agua y reforestación. Segundo, titular la propiedad de las tierras comunales para empoderarlas, de modo que puedan negociar de igual a igual con las empresas. La política pública debe incluir, en tercer lugar,
la participación de las comunidades en la riqueza que produce la explotación de los recursos naturales en las tierras comunales. Volveré a presentar a este respecto un proyecto de ley para hacerlo posible. El cuarto y último componente de esa política pública, escuchen muy bien, es la consulta previa. Con las tres garantías anteriores, la consulta dará en la inmensa mayoría de los casos un resultado positivo. Basta mirar los casos de éxito en la colaboración entre comunidades y empresas que contratan libremente. Puede ser un porcentaje accionario para la comunidad o una participación en las utilidades o el alquiler de la tierra o una servidumbre de paso u otras formas. Los fracasos invisibilizan los éxitos en que a diario hay colaboración entre las comunidades y las empresas para beneficio mutuo. En la siembra de agua y la reforestación articuladas a la minería en la sierra, el Perú puede fundar con toda confianza su crecimiento económico en el siglo XXI. Y hará falta complementar todo esto con inversión masiva en carreteras y puertos para sacar la producción maderera, agropecuaria y minera a la exportación. Pero todo comienza, señoras y señores, con la recuperación del control del ciclo del agua de los Andes. Esto se ha demostrado en la práctica. En Tingopacha, Lomo Largo, en las alturas de Jauja, innovando la tecnología ancestral, se sembró agua en varios miles de hectáreas años atrás. Ahora les voy a presentar un video de Sierra Verde. Es un mundo donde la producción es muy baja. Un lugar donde la lluvia, lejos de ser un regalo del cielo, cae indiferente lavando y compactando los suelos. El agua se curre, se va por las quebradas y llega a los ríos, a veces generando perjudiciales huaicos y deslizamientos. Este panorama, quizás un tanto desgarrador, nos propone un gran desafío. ¿Se podrá lograr que estos suelos aprovechen el agua y se vuelvan productivos? ¿Cómo convertir estas zonas aparentemente inhóspitas en nuevos focos de desarrollo? ¿Cómo elevar el nivel de vida del poblador alto andino? La respuesta a este reto es creatividad y tecnología, aplicadas por el hombre peruano de hoy para que, a través de la conservación del agua, se produzcan más pastos, más cultivos, más árboles, logrando la integración de la sierra a la economía peruana. Por ello, ha nacido Sierra Verde. Ambicioso proyecto que hará posible que los áridos suelos altoandinos, erosionados, sobrepastoreados y fuertemente compactados
capten las lluvias y así el subsuelo se convierta en enormes reservorios naturales de agua. Sierra Verde es tecnología para la conservación de suelos y aguas. Gracias al trazado de zanjas de infiltración, el agua de las lluvias penetra en la tierra y desciende al subsuelo hasta formar enormes puquiales. Así, al no haber escurrimiento, esta húmeda bendición de la naturaleza se almacenará en los suelos, nutriéndolos con agua dulce, fresca, generadora de vida. Esto ocurrirá en 2 millones de hectáreas de suelo peruano, en las punas. Son 10.000 millones de metros cúbicos de agua. Para apreciar la gran magnitud de esta captación, veamos una simple comparación. Si consideramos que la gran represa de Poechos tiene una capacidad de 500 millones de metros cúbicos, podemos concluir que Sierra Verde, en términos de almacenamiento de agua, es 20 veces más grande que Poechos. Y su inversión es 1000 veces menor. En resumen, se estará aprovechando el subsuelo como inmensos reservorios naturales de agua dulce. Esta gran cantidad de agua entregará más humedad a los suelos. Las altiplanicies peruanas se cubrirán con bosques y pasto mejorado que contribuirán a desarrollar una agricultura y una ganadería nativa de alto rendimiento. Y así se estará generando un sinnúmero de beneficios de alcance regional y nacional. Se reducirá y controlará la erosión del suelo. Se estabilizará el régimen hidrológico de ríos y aguas subterráneas. Se tendrá un mayor control de ocurrencia de avenidas de aguas y huaicos, contribuyendo a conservar la infraestructura social y productiva, tales como carreteras, canales, etc. Se mejorará el microclima. Se embellecerá el paisaje. Se protegerá y acrecentará la biodiversidad en la flora y fauna. Habrá mayor producción de madera y leña, mayor producción agrícola y ganadera, sobre todo de alpacas y vicuñas. Se multiplicará la generación de trabajo. Se fortalecerá la organización social. Los predios tendrán mayor valor. Se dinamizarán las actividades económicas. Se promocionará el turismo. Sierra Verde
beneficiará así a 250.000 familias. Más de 2 millones de peruanos que verán su mundo agreste convertido en un lugar donde crece el verde. Un lugar donde la esperanza se convertirá en cosecha. Las alturas del Perú ya no serán un mundo triste. Con Sierra Verde estamos creando una sonrisa en el paisaje. La naturaleza con alegría estará trabajando para el Perú. Así, las generaciones peruanas, presentes y venideras, contemplarán nuestra sierra como una nueva riqueza. Riqueza verde, siempre con plenitud de vida. Qué emoción cuando veo ese video. Cuando tenía 14, 15 años, la edad de ustedes, yo fui testigo de ver cómo los tractores hacían las zanjas de infiltración. Pero retomemos. Como han podido ver, la reforestación fue la clave de la permanencia del proyecto de Sierra Verde. Pese a que el proyecto fue abandonado por decisión política, el bosque creció y aún se halla ahí, protegido por los comuneros de Paccha que impidieron su desaparición. Podemos ver una fotografía de la comunidad de Paccha en Jauja. Siguiente diapositiva. Es una fotografía actual de Lomo Largo en Tingopacha. Ese es el bosque en la actualidad. Vemos ahí los pinos. Debe ser Pino radiata o Pinus tecunumanis. Siguiente diapositiva. Hoy, sembrar agua en tierras comunales está al alcance de las empresas. En sus áreas de influencia y en la periferia de las mismas, el libre contrato entre ambas puede hacer de la reforestación un negocio próspero en el que la comunidad y la empresa pueden ser socios. Ahora muchos se preguntarán, ¿cuánto representa esta inversión? En su más ambicioso plan, bastante menos de la mitad del gasoducto del sur o de la línea 2 del metro de Lima. Podemos ver los costos. La obra básica, que es prácticamente hacer las zanjas de infiltración, fluctúa entre 300 y 400 dólares por hectárea, lo que en total saldría $800 millones para 2 millones de hectáreas en 5 años. Finalmente, quizás se preguntan ustedes, y yo no puedo dejar de señalarlo, ¿quién descubrió todo esto y dio los primeros pasos para la recuperación del ciclo del agua de los Andes? Fue mi padre, el ingeniero Alberto Fujimori. Muchas gracias. Gracias también por la exposición del organizador de este evento, el congresista Kenny Fujimori Iguchi. Bien, vamos a continuar. Nuestra siguiente ponencia es referente a la política y estrategia nacional sobre los recursos hídricos. Está con nosotros en la mesa de honor el ingeniero Abelardo Amador de la Torre Villanueva, ingeniero agrícola egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina en 1967,
con 47 años de experiencia, especialista en gestión integral y desarrollo de proyectos hidráulicos, experto en riego, control de inundaciones y drenaje, con estudios de posgrado en drenaje y recuperación de suelos salinos en Holanda. Ha elaborado numerosas publicaciones de su especialidad, ha dirigido planes de desarrollo, estudios y supervisiones de obra de su especialidad en el Perú, Brasil, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Venezuela y Chile. Dejo con ustedes al jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el ingeniero Abelardo de la Torre. Muy buenos días. Con el permiso de la mesa principal, quiero agradecer al congresista Kenji Fujimori por esta oportunidad. Realmente es para la Autoridad Nacional del Agua muy importante difundir el tema del agua, que es ya conciencia nacional, un problema fundamental a resolver para tener desarrollo y bienestar en nuestros hogares. El agua en el Perú es considerado mundialmente como abundante. Realmente tenemos más de 70.000 metros cúbicos por año de agua por habitante. Lamentablemente esta agua pues está mal distribuida en el Perú. Está el 97%, un poco más, está en la zona de la Amazonía. Es el agua que va a alimentar el río Amazonas y sale al Brasil, al Atlántico. Y ahí solo tenemos un 30% de la población. En cambio, en la costa, que tenemos el resto de la población, apenas nos llega 1.8% del agua, que son aproximadamente, incluyendo las aguas subterráneas, 40.000 millones de metros cúbicos de agua. Es un desierto la costa, ustedes saben bien, no llueve. Y si llueve es muy poquita agua que cae en unos pocos meses, que prácticamente no nos sirve de nada. Entonces, tradicionalmente el Perú, reconocido mundialmente como gente muy conocedora de la necesidad de manejar sus recursos, desde épocas de hace 6.000 años en el Perú, se han hecho obras que asombran al mundo, como se procuró tener esa agua en la costa, porque la costa es el lugar más favorable para la vida, entonces siempre fue bastante bien habitado, con mucha población. Y nosotros hemos heredado eso como una obligación. Entonces, siempre hemos intentado toda esta agua que nos llega en forma tan poco favorable para atender nuestras necesidades, pues se mejore. Entonces, tradicionalmente en la costa, como digo, 40.000 millones de metros cúbicos, se ha logrado hasta el presente poner en infraestructura, en reservorios, canales, etcétera, más o menos la mitad, digamos 20.000 millones para la costa. Es lamentable, eso nos ha costado miles de millones, obras que se hicieron en los 80, en los 90, grandes obras, grandes inversiones para mejorar este problema de la costa, porque en la costa estaba la actividad industrial y en general la actividad económica más fuerte del país, la que sostiene la economía del país, y había que apoyar con esta mejora en la disponibilidad de recursos. Pero saben que del agua de la costa solo aprovechamos 17%. A pesar de la escasez que hay en la costa, 17%, el resto termina en el mar. Es el gran desperdicio que hay en el uso del agua por una serie de deficiencias, y una de ellas es de carácter cultural. No tenemos tanta conciencia de la necesidad de hacer un buen uso del recurso, tanto en las actividades económicas. En la agricultura se usa 80% del agua y el desperdicio es 70%, se aprovecha el 30% solamente. Lo cual podríamos mejorar, no al 100%, pero podríamos, con medidas sencillas, que es lo que ahora se intenta desde hace ya unos años, es que por lo menos sea el 50%, siquiera, porque los países desarrollados están aprovechando al 70%. Algunos años llegaremos a eso con tecnología de riego, para ahorrar enormemente ese desperdicio. Pero también en los hogares tenemos un desperdicio. Nosotros en los hogares estamos usando casi el doble de lo que debería ser suficiente, digamos 120 litros por persona a día, debería ser suficiente, estamos usando el doble. En Lima, que es tan escaso en agua, casi todo el agua nos viene importado de Junín,
porque Lima no tiene más que el 15% del agua que necesita la población. Sin embargo, en Lima se usa 250 litros por persona. Entonces, esto hace que haya que ver con cuidado. Entonces, una de las labores importantes que se está haciendo en la Autoridad Nacional del Agua es llevar cultura al país. Tenemos un programa intenso de cultura. A mí me agradó mucho entrar en este recinto, encontrar tantos estudiantes, niños acá, porque ahí está lo que estamos sembrando fuertemente en la Autoridad Nacional del Agua. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Educación para llevar cultura a los niños, porque creo que ellos es el futuro que nos van a cambiar la cultura. Ya los adultos difícilmente cambian. Hacemos también la lucha en todos los frentes, pero a nosotros bien importante son los estudiantes, y ahí estamos llevando programas especiales que ya se están dando. Ya se lleva, hemos dado grabado los mensajes y ya hemos visto resultados, porque nosotros tenemos unos concursos para ver qué aporte nos hacen, y los estudiantes están llevando, no de Lima, de todo el Perú, y los premios los están ganando de la zona altoandina, de nuestra sierra. Son los que ganan los premios de las mejores propuestas, cómo hacer mejor uso del agua. Eso a nosotros nos llena de orgullo y de esperanza. Entonces, por eso es que es bueno que los niños escuchen y aprendan que el problema del agua es fundamental. Bien lo ha dicho el congresista Kenny Fujimori, el desarrollo del Perú depende del agua. Y cada día se ha ido agudizando. Hoy por hoy realmente es súper estratégico. Ya se venía hablando de antes, decían que iba a haber guerra por el agua. Yo creo que guerra no habrá, pero tenemos conflictos, como también lo ha dicho el congresista Kenny. Tenemos conflictos, muchos, alrededor del agua. Y se nos agudiza porque encima nos cae el cambio climático, que nos crea más incertidumbre respecto a la disponibilidad de recursos. Tenemos problemas de inundaciones, etcétera. Entonces, este tema del agua es fundamental enfrentarlo como una política de Estado, como que lo es. Es una política de Estado, la política de Estado aprobada, el número 33, señala que el Estado prioriza una buena gestión del agua. Lamentablemente, no se ha venido apoyando mucho en poner en práctica todos estos enunciados. Estamos tratando que mejore. Actualmente hay un enorme interés de todos los sectores usuarios. El sector usuario agrario, que usa el 80% del agua, siempre ha estado preocupado. Son los que más se han preocupado porque mejore su seguridad hídrica para sus cultivos, porque de eso viven. Pero ahora hay un despertar enorme al sector no agrario. En la Autoridad del Agua dedicamos más del 50% de nuestro tiempo a atender toda esa demanda de solución a sus necesidades del sector no agrario, porque también están conscientes que la autoridad no les está dejando hacer un mal uso de ese recurso. Entonces tratan de llegar a cumplir con la ley y hacer un buen uso del recurso, y en ese sentido es muy bueno para nosotros que estén preocupados en ello. Entonces, y la actividad no agraria realmente es el que aporta mucho a la economía del país, por lo tanto hay que atenderlos. Tenemos en temas de agua por resolver más o menos 40.000 millones de dólares de inversiones, no digo frenadas, pero que va a depender de que se le atienda una serie de trámites que necesitan. Y en eso trabajamos, es otra de las actividades intensas de la Autoridad Nacional del Agua, porque obviamente no queremos ser un obstáculo para el desarrollo del país. Y esa es una introducción que les quería hacer. El tema de cómo manejar el agua en el Perú siempre ha ido cambiando, y así es porque depende cómo va evolucionando la economía, la demanda, el interés por la necesidad del agua. En los años 70, la administración del agua era estatal puramente. El usuario, sea agrícola o no agrícola, muy poco tenía que ver con ello. Y el Estado se esforzó enormemente en manejar el agua, administrar el agua de una manera técnica. La ley no era tan mala en ese sentido, pero no dio los resultados esperados. Por lo menos algunas manifestaciones se han encontrado. Por ejemplo, no se mejoró la eficiencia, al contrario, se hizo tanta inversión en obras, se incrementó el agua tanto, pero por ejemplo la producción agraria se redujo de 640.000 hectáreas en la costa. En los años 90 se encontraron menos de 500.000 hectáreas bajo siembra. Se habían perdido tierras con problemas de drenaje porque demasiada agua
sin incrementar el área de uso, pues se salinizaron los suelos, se llenaron de problemas de drenaje y se perdieron tierras de producción. Lo poco que se incrementó el área de riego no compensó esa pérdida. Y esa etapa termina así. En los años 90 se opta por una política realmente de participación del sector privado y de los usuarios mismos. Entonces se le da al usuario agrario, a las organizaciones de usuarios, diré mejor, aunque fundamentalmente eran agrarios, el manejo del agua en el sector. A ellos se les dio la responsabilidad y se organizaron mejor las juntas de usuarios con sus distintas subunidades que tenían ellos y trataron de trabajar. Era un encargo fuerte, porque a su vez el Estado, que no quería ser tan enorme, se redujo y ya casi no intervenía. El usuario agrario hizo lo posible y no logró mucho porque le faltó capacitación. Realmente fue un poco sorprendido de la responsabilidad y le faltó un poco de conocimiento, lo que había que hacer. Entonces, ya hacia cerca de los fines de los 90 es que se crea el PCI, que es una dirección especialmente para capacitarlos. Y entonces se le dio un tremendo programa de capacitación técnica y administrativa y todo, y se logró grandes cambios. Realmente las organizaciones de usuarios llegaron a ser bastante bien preparadas, comenzaron a trabajar como debería ser, y ahí ese fue el avance de los 90. También en los 90 se dieron leyes, por ejemplo, importantes, la ley de aprovechamiento racional de los recursos naturales, porque esa era parte de mejorar todo el uso, porque dentro de los recursos naturales el agua era un aspecto fundamental. Entonces se dijo que por leyes sectoriales se iba a precisar el manejo de los recursos en cada sector. Hasta ahí llegamos. Entonces, en el tema del agua se llegó a dar la situación de que se estaba haciendo una planificación del agua sectorialmente, siendo el agua de una cuenca una sola, que había que compartirlo para todos los tipos de usuarios. No podía ser que cada uno planifique cómo va a usar ese recurso. Por eso comenzaron a surgir múltiples conflictos. No había una unidad de criterio en utilizar el recurso. Entonces, iniciamos los años, pasamos ya al año 2000, y entonces se comienza a pensar que es necesario hacer una modernización de la gestión del agua en el Perú. Dejar la ley antigua, que era bastante agrarista, porque en realidad fue diseñada para hacer exitosa la reforma agraria del gobierno militar de entonces, y había que buscar una ley mucho más técnica, más moderna, tal como lo había pensado en los 90, una ley insertada en un mundo globalizado de libre comercio, de iniciativas privadas. Y entonces fue difícil. Nos pasamos años discutiendo cuál debería ser esa ley. Finalmente se arribó al año el 2008, que por fin se crea la nueva Autoridad Nacional del Agua, y el 2009 se aprueba la Ley de Recursos Hídricos, que actualmente nos rige. Fue una ley consensuada. En eso se trabajó con todos los usuarios del país, prácticamente se hicieron alrededor de 500 talleres, se discutió largamente, mucho tiempo, inclusive el Congreso participaron en múltiples talleres, conversatorios para afinar conceptos. Finalmente, como digo, salió una ley que ha sido motivo de muchas felicitaciones e imitaciones en el mundo. Hay muchos países. Yo acabo de llegar de México, de una reunión de la CODIA, donde se reúnen los 22 países iberoamericanos sobre gestión de agua para acordar justamente el acta que va a firmar los presidentes en noviembre respecto a políticas hídricas. Y hay una comunidad de idioma fantástico, o sea, todos tienen el mismo enfoque de cómo debe ser, y es el Perú uno de los inspiradores. Por eso estamos en la mesa los tres principales países que impulsamos esta visión de gestión: es Perú, Brasil y México, con el apoyo de España, que estuvo inicialmente promoviendo estas reuniones. Entonces estamos bien en ese sentido, creemos el enfoque es correcto, la implementación es la que todavía tenemos que luchar mucho más. Entonces, ahí estamos, esa es la Autoridad Nacional del Agua. Quisiera ahora ver lo que había preparado.
Una de las cosas que tengo ahí en la presentación, voy quizás a obviar algunas para no tomar mucho tiempo. Uno de los importantes para evitar los conflictos, que ha resultado muy exitoso, es crear los consejos de recursos hídricos de cuenca. Los consejos son espacios institucionales de diálogo. Estos se crean en total, hemos previsto la necesidad de dividir el país en 29 consejos de cuenca. Estos consejos de cuenca, el ámbito está definido en función de las áreas donde la gestión es una. Ya no puede ser ni siquiera la cuenca, porque les pongo, por ejemplo, todas las necesidades de agua de Tacna, un lugar que se muere de sed, está esperanzada que se pueda traer algo de agua de Puno. Y Puno no le quiere ceder una gota, en tanto ella también vea desarrollo en su región. Entonces hay que integrarla. Entonces la gestión de esa cuenca tiene que ser única. Zona Puno, zona Tacna. Entonces ese es nuestro ámbito de consejo de cuenca. Ahí juntos todos, las dos regiones discuten y se ponen de acuerdo. ¿Hemos tenido éxito? Sí. Ya tenemos 6 consejos aprobados funcionando. Tenemos, de los 29, tenemos 2 más, que ya hoy día instalamos uno que es Chillón, Rímac, Lurín. Y estamos con el que estamos por instalar, porque ya está creado, que es el de Jequetepec, que ya tenemos 8. Tenemos otros 8 más que ya se está trabajando, estamos bien avanzados en ellos y se instalarán, y así vamos a ir cubriendo todo el país con consejos de cuenca, donde ¿quién participa en el consejo de cuenca? Pues participan todos los actores que están relacionados con el tema del agua. Entonces ahí son organismos públicos, organismos privados, los usuarios, todos se reúnen por mucho tiempo. Esto no se saca de la noche a la mañana. Solo instalarlo nos cuesta 1 año, porque hay que enseñarles primero qué pretendemos con un consejo de cuenca, cuál es la labor que va a desarrollar un consejo de cuenca y cuál es el concepto del manejo del agua que se debe implementar de acuerdo a ley. Entonces trabajamos en eso y por fin se crean. Por eso demora un poco crearlos. La gente está ansiosa por crearse y la ANA está detrás de esto. En estos consejos finalmente se aprueban. Lo importante es que se apruebe un plan de gestión, o sea, definimos cómo vamos a usar el agua por lo menos en los próximos 30 años. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los próximos 5, en los próximos 10, en los próximos 20 y hasta los 30 años? Queda definido el uso del recurso de acuerdo a lo que ellos consideran que es fundamental en el desarrollo de la cuenca. Uso agrario, industrial, minero, en fin, el uso en la poblacional y todo ello. Entonces, los consejos de cuenca es fundamental. Donde hemos creado consejos de cuenca, se han casi desaparecido los conflictos por el agua. Por lo menos hay la esperanza que se va a manejar mejor y se han atenuado los conflictos, los reclamos en esas zonas. Todavía no podemos decir que se ha logrado el propósito porque falta implementar lo que se ha acordado como plan de gestión, pero ya es un problema de inversión. Siempre estamos tratando de que la inversión se dé. Una lámina más, por favor. Otro tema importante para mejorar la gestión del agua en el Perú es transparentar la información. Miren, eso es fundamental. Ha sido el reclamo más fuerte que nos han hecho a la Autoridad Nacional del Agua en los últimos años, y es que sin información no se sabe realmente qué agua puedo hacer uso, qué agua me puedo esperanzar para hacer una inversión, un negocio, y esa información oficialmente la aprueba y la decide la Autoridad Nacional del Agua. Normal era que se pidiera que el que quiere agua me diga dónde hay, que me diga cuánto hay, y eso nos decía. Bajando, iniciado la gestión en la autoridad hace poco, en que ya no se va a pedir ese dato al usuario. La ANA tiene la obligación de tener ese dato, y así se va a evitar una serie de malas interpretaciones, ideas de que se negocia con el dato, cosas parecidas. La ANA ahora lo está colgando en una nueva página fácil, amigable, la información. Entran y van a encontrar cuánta agua hay, lo que llamamos de libre disponibilidad. En general, cuánta agua hay, cuánto se está usando, quiénes son los que lo usan y cuál es la situación de su calidad, si hay problemas de vertimiento. Toda esa información ya ahora está transparentada, está de libre acceso, no está como antes guardada en los archivos de la ANA. Es un enorme esfuerzo, no hemos terminado, pero estamos trabajando
16 o 18 horas diarias para volcarla toda de una vez, porque la ANA lo posee esa información. Y eso va a facilitar enormemente a todos, porque antes la demora en tramitar ante la ANA un derecho, una necesidad de agua, era en que la ANA le decía, sí, pero dime a ver cuánto es, cuánta agua crees que hay para darte, ¿no? Y nunca había ni siquiera acuerdo, en fin. Eso es un gran avance, eso es algo que creemos que va a mejorar todo eso. Siguiente, por favor, lámina. Ahí quizá voy a pasar esta lámina porque es lo que ya les adelanté sobre no obstante la abundancia de agua, pues nosotros tenemos el problema de que está mal distribuida, pero también un detalle que no mencioné, el agua se ha venido deteriorando aceleradamente. Nosotros, ese es, en mi opinión, quizás el problema principal hoy por hoy, porque ¿de qué nos vale tener mucha o no agua en los ríos al alcance de nosotros si está de muy mala calidad? En algunos casos, como agricultura, es mortal, porque no podemos pretender que el usuario trate el agua antes de usarlo, porque sería económicamente imposible. En lo que es uso de nuestros hogares, sí se hace el tratamiento, pero cada vez es mucho más caro. Se eleva demasiado el costo de tratar las aguas debido a la contaminación de nuestras fuentes de agua. Entonces, hoy por hoy es el tema más importante que queremos que mejore. Tenemos problemas de gestión, la ley necesita algunos ajustes para que no haya competencia al momento de quién es el responsable de hacer que estas cosas cambien. Tenemos a la UEFA en el Ministerio de Ambiente, tenemos a la ANA y otras instituciones que también hacen alguna intervención, y ahí nos hemos neutralizado y no se ve un cambio importante. La ANA hemos logrado por fin que el próximo año 2017 el Congreso ha aprobado que vamos a contar con un recurso. Inicialmente es bastante, aunque indudablemente no suficiente, alrededor de $200 millones que nos va a permitir comenzar a implementar acciones concretas para revertir ese problema de contaminación. Hasta ahora solo habían papeles, habían diagnósticos de los problemas que hay en todo el Perú, etcétera, etcétera, pero ninguna acción concreta para cambiar eso. Bueno, ahora vamos a tener un primer recurso que fundamentalmente lo vamos a concentrar en dos cuencas que son emblemáticas, y tenemos Lima, Chillón, Rímac, sobre todo el Rímac, inmensamente contaminado, todo el mundo lo sabemos, y aquí viven pues más de 10 millones de habitantes, un tercio del Perú, con ese río así, y es el agua que nos va a llegar a nuestros hogares. Obviamente bien tratado, obviamente potable, pero ¿cuánto cuesta eso? Además que ambientalmente es sumamente desagradable. Entonces vamos a destinar, el Rímac necesita 1.000 millones, imagínense, tenemos un perfil elaborado por Corea, un buen trabajo, profesionales especialistas que nos han hecho, 1.000 millones para cambiar todo ello. Vamos a ponerle 100 millones a ver todo lo que podamos hacer, sobre todo lo crítico, lo que es contaminación industrial, que es lo más, no lo más fácil, sino lo que es más efectivo va a ser la inversión. Y luego tenemos el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca es muy lamentable. Puno es una ciudad que vive fundamentalmente de su turismo. Ahí no se practica mucha agricultura. Y su lago, que es La Joya, está cada día más contaminado, y además tenemos compromiso con Bolivia de ambos cuidar el lago, y además mundialmente se nos exige cuidar el lago. Entonces vamos a destinar ahí la otro 50% para tener un impacto realmente significativo en cambiar esa situación. Ya de hecho hay algunas iniciativas privadas para hacer tratamiento de vertimientos al lago, y la ANA va a tratar todo lo que es la parte alta de la cuenca que está afectando a una multitud de pequeños pueblos que toman el agua directamente de las fuentes, que llegan al lago después. Entonces ya tenemos algo en calidad, pero el problema de calidad es mucho más grande que eso. En el caso Puyango-Tumbes, que es otro de los ríos increíblemente contaminados, y que estamos pensando en hacer el proyecto Puyango-Tumbes. ¿Y qué vamos a hacer con esa agua? Esa agua no sirve para producir, porque nadie va a comprarnos la producción. Entonces hay un compromiso que Ecuador tiene que tratarlo, porque la contaminación viene de Ecuador. Costó, hemos negociado en la ANA muchísimo, hemos logrado que acepten la obligación, y se ha firmado hace pocos días
la renovación del convenio y van a tratar. Ahí van a tener que gastar más de 100 millones en Ecuador para cambiar esa situación. Algo se ha hecho ya y esperamos que se corrija. Y así como eso hay otros ríos. Hay Mantaro, que está ahí años por años esperando que le arreglen la situación. Veremos cómo conseguimos recursos para atacar. El tema de calidad es grave, es grave. No hay río, tenemos 44 ríos contaminados, más o menos entre fuerte y muy fuerte. Entonces estamos hablando solo de 4 o 5 ríos en los que vamos a hacer algo. Entonces es un tema que quería destacar. Seguimos, por favor. Seguimos. ¿Con qué contamos para hacer una buena gestión? Indudablemente que la administración, para que todos nos entendamos, usuarios y la administración de los recursos, en este caso la ANA y las otras entidades, tenemos que contar con documentos de referencia, con documentos base que nos guíen y nos definan cuál es nuestra obligación en nuestra participación. Entonces, por lo pronto tenemos que decir que hay una política de Estado, el 33, en el Acuerdo Nacional, excelente, una maravilla de documento, donde define claramente cuál debe ser política de Estado. En los acuerdos internacionales, el Foro Mundial, lo último que acabo de estar en la CODIA en México, hay una insistencia que no hacer uso partidario del problema del agua en el Perú. El problema del agua debe ser una política de Estado, no de partidos, para estar más unidos, porque realmente nos lleva a la ruina si no hacemos algo juntos. Y entonces la política de Estado que se ha aprobado acá en el Perú por todos los partidos apunta a eso. Entonces, en buena hora estamos de acuerdo en ese sentido. También tenemos definida multisectorialmente, discutido a lo largo de un año, una política y estrategia nacional de gestión de recursos hídricos. Ese es ya un documento más de detalle, cuáles son las prioridades, qué es lo que se debe hacer, y en eso trabajamos, que es el tema de cultura, mejorar eficiencia en uso de recursos, mejorar la oferta de agua y también mejorar lo que es la calidad y finalmente que sea autogestionaria, que haya los recursos necesarios, y donde se apunta es que el usuario tiene que pagar un poco más por el agua que usa. El sector agrario prácticamente no está haciendo mayor pago al respecto, porque se alude la imitación, eso es la economía, digamos, menos boyante, y la contribución que hace, a pesar que usa el 80% del agua, solo aporta pues el 10% del fondo que se necesita para operar. El sector no agrario, que utiliza el 20%, es el que aporta con el 90% de los fondos que cuenta, y con lo cual opera la autoridad. La autoridad no recibe presupuesto de la nación. Tiene un 10% y el resto, el 90%, es lo que recauda de los propios usuarios que le pagan por el uso que hacen del agua. Es una cantidad realmente muy pequeña. Entonces, eso está definido en la política hídrica, apuntar a mejorar esa recaudación porque haya una mejor gestión. ¿Qué hemos descuidado? Lo que el congresista Kenney nos acaba de demostrar importante. El tratamiento de la cuenca alta, eso está descuidado, porque todo se acaba en administrar la infraestructura que está aquí en la costa, básicamente. No alcanza para hacer tratamientos en la cuenca, que es donde viene el agua. Si no mejoramos allá, vamos a tener problemas en la costa, y es aquí donde queremos mejorar. De tal manera que como política de Estado, ahora es que los recursos hay que prioritariamente ir hacia la parte alta. El trabajo, todo el esfuerzo que se va a hacer en los próximos años va a estar en la parte alta. Lo que explicó el congresista Kenney, tenemos que la siembra de agua es fundamental, porque si no es agua que no la retenemos allá, que se infiltre en los subsuelos para que gradualmente nos lo vengan el resto del año, se va a ir en el mismo verano al mar y mejor no hubiera llovido, porque más bien nos causa daños de problema de inundación, erosión, etc. Entonces tenemos que retener el agua. ¿Cómo lo hacían en la época, digamos, anterior a la colonia? Nuestros antepasados, ellos supieron, por eso hicieron estas terrazas que hemos encontrado, más de 250.000 hectáreas, donde el agua se retenía naturalmente porque nivelaban el terreno de tal manera
que el agua se estancaba ahí y se sacaba agricultura y a su vez se evitaba erosión y tantos problemas. Y tuvieron una serie de otras medidas. Las zanjas de infiltración que nos han explicado es parte de ese tratamiento. La reforestación es fundamental. Nuestras cuencas se han ido deforestando tremendamente por acción del hombre, pero también en forma natural, por la erosión, por la falta de humedad, ¿no?, etc. Se tiene que trabajar en eso y eso es lo que ahora sé que está priorizado, sé que se va a seguir impulsando y nosotros, como ANA, hemos volcado también en nuestra accionar allá. No es que hemos abandonado la costa, pero ya a la costa le hemos dado mucho. Tenemos organizaciones de usuarios bien preparadas, que saben administrar el recurso, podemos dejarlo casi solos, no totalmente, y más bien vamos arriba, a enseñar arriba cómo manejar el agua para que sean más eficientes, lo aprovechen mejor el recurso y se trabaje en todos estos asuntos de siembra del agua, que es tan importante. Entonces estamos trabajando fuertemente en la zona de sierra y también la selva. Uno de los primeros importantes temas es que tenemos que dar derechos de agua, porque los conflictos también se agudizan cuando no hay un documento que demuestre que tienen derecho. La ANA, no hay que equivocarse, la ANA tiene perfectamente identificado quiénes tienen derecho al agua, al 100%, que son más o menos 2,5 millones de usuarios. Los tenemos, 2,600,000, los tenemos registrados, pero ellos no tienen un documento que mostrar, salvo cerca de 800,000. Nosotros encontramos 40,000 nomás cuando comenzamos. Estamos trabajando en a todos irles reconociendo con documentos que les dé garantía, seguridad del derecho al cual tienen para no entrar en conflictos con otros usos recientes que van surgiendo. Entonces en eso trabajamos fuertemente, en reconocer derechos, pero no solo eso, obviamente. Estamos trabajando en llevar conocimiento para que también allá las organizaciones de usuarios puedan apoyar a la ANA en administrar el recurso, porque la ANA no mueve una compuerta, lo mueven las organizaciones de usuarios. Ellos son los que finalmente ponen en práctica lo que la ANA planifica, lo que la ANA autoriza. La ANA define cuánta agua pueden usar cada año de acuerdo a los datos hidrológicos que disponemos, pero quien distribuye y ve que se haga correctamente son las propias organizaciones de usuarios. Entonces allá tenemos que trabajar. En la costa trabajamos bien, comenzamos de una situación muy poca nivel técnico y lo hemos logrado. Tienen un nivel razonable para manejar las cosas, pero en la sierra no es así. Allá hay un desconocimiento muy grande, entonces estamos trabajando ahí, nos estamos concentrando allá. Nosotros, la ANA tiene 72 oficinas dedicadas en cada una de las cuencas importantes, tenemos 14 oficinas regionales que cada una administra un conjunto de autoridades locales y ellos son los que están trabajando, es personal permanente, trabajando en coordinación con la sede central para desarrollar lo que se hizo en la costa, hacerlo allá. En eso trabajamos y vamos a trabajar cada día más fuerte. Estamos haciendo algunos ajustes a la autoridad para concentrar mayor esfuerzo y presupuesto en esa zona. Como parte de todas estas herramientas de hacer una buena gestión, ya tenemos definido una estrategia de calidad del agua, tenemos definido cómo se debe, por ejemplo, algo tan sencillo, cómo se debe muestrear y analizar el agua para demostrar que el agua está buena o está mala. En eso es parte del conflicto a veces, no se nos cree, porque a veces se piensa que el dato que la ANA emite es malo, no es correcto y se habla de que la minera tal contamina esto y no siempre es cierto. La ANA trabaja con la mejor tecnología y por eso es que ha publicado su protocolo y que lo hace acompañado de los usuarios. Con ellos va a tomar la muestra, con ellos va al laboratorio, entrega la muestra y después va a recibir el reporte de resultados. Eso hace que estamos tratando que con eso se evite la desconfianza que hay sobre la información de la ANA. Entonces, en realidad el tema, hablar de la ANA, a mí por lo menos me apasiona. Hacemos mucho, el trabajo es intenso, trabajamos, les aseguro que 7 días de la semana, muchas horas. Personalmente yo comienzo casi a las 7, termino a las 8, 9 de la noche. No hay forma de parar porque la demanda por solucionar problemas del agua para el desarrollo del país es permanente. Y nosotros lo comprendemos y bueno, hacemos el mayor esfuerzo posible para atender esa demanda. Me voy a quedar acá, no puedo continuar por el tiempo. Les agradezco
y a usted, congresista, que nos haya dado esta enorme oportunidad de dirigirnos con estos temas de la ANA. Muchas gracias. Agradecemos la participación del jefe de la Autoridad Nacional del Agua. El congresista organizador de este evento, Kenji Fujimori, hará entrega de un diploma de honor en reconocimiento por su participación como ponente en el Foro Ciencia y Tecnología en la Gestión de los Recursos Hídricos del Perú al ingeniero Abelardo Amador de la Torre Villanueva, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Le invitamos a quedarse, por favor, para la rueda de preguntas que se va a hacer con posterioridad. Nuestro siguiente invitado es el ingeniero César Dávila Vélez, que va a realizar la ponencia Experiencia en la siembra y cosecha del agua. El ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, magíster en Ciencias en Agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina, estudios de doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entre los premios que ostenta está el primer lugar en el 5º Concurso Nacional de Innovación Tecnológica, el 2001. También tiene el premio de la Ecoeficiencia en el 2008, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene el premio Emprendedor